Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, esto es La Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. A la dirección de sonido está Emilio Mena. Y hoy es un programa muy especial. Ya era hora de que llegara un programa así. ¿Verdad? Conmigo están Javier Alandes y Mamen Monsoriu, porque son las luces, son los dos soles de Tatooine. Sin vosotros esto sería tristísimo. Sería un loco hablándole al micrófono. Me encanta porque... O sea, me encanta cuando llega el día en el que toca un clásico que he elegido yo. ¿Verdad? Estoy muy feliz. Cada 3 semanas pasa, ¿eh? O sea, cada 3 programas pasa. Ahora me toca a mí el siguiente, ¿no? Joder. Os quiero confesar algo que me está pasando. Me antoja. Sí, pero ya lo venía percibiendo desde hace unos meses, pero se me ha intensificado en las últimas semanas. A ver. ¿Habéis sentido alguna vez estrés cultural? Sí. Yo llevo todo mi 2023 está siendo así. Mi 2022 y mi Claro. 2023, pero a un nivel de estrés cultural. Yo le digo a Mauro, tengo ansiedad positiva. No tengo tiempo de leer todo lo que quiero leer, de Me ver pasa todas las igual. películas, Me todas pasa las igual. series. Le estoy robando horas de sueño, de que me oiga mi jefe, pero robo horas de trabajo. No digas eso. Y tal. No, pero... Si tu jefe eres tú, autónomo. No, pero estoy literalmente Pues, así. estrés cultural. Sí. Este es el programa número 29 de La Plaza de las Letras. Como digo, es un programa especial. Tenemos una visita en estudio de una persona inspiradora, ya lo escucharéis, porque de verdad es realmente placentero escuchar a este autor. Pero antes de nada, últimamente no hacemos más que pagar aviones a Japón. Y hoy, el clásico, El País del Sol Naciente, en Benita. Vamos con el clásico. El clásico recomendado. Hablamos en este clásico de un libro en el que es cierto que Mamen nos ha cambiado el pie, porque era otro que también lo había elegido ella, y hace unos días dijo, es que he pensado que Catacroc. Puedo. Y claro, sí es que la tenemos consentida. No le negamos nada. Vamos a hablar de una novela que se publicó en 1914 como serie en un periódico. Es curioso, la publicó Natsume Soseki, del que ya hemos hablado creo que en alguna ocasión, y es una novela que trata sobre la transformación de valores de la sociedad en ese principio del siglo XX japonés, que evidentemente cambió y transformó completamente el país, aunque luego en los años 40 evidentemente se vieron obligados a dar un paso atrás. Estamos hablando de Kokoro. Es posible que mi respuesta fuese banal, pero te la ofrecí con el corazón en la mano. Las prefiero a esas que se elaboran con la cabeza fría. A fin de cuentas, es la sangre lo que mueve el cuerpo. Las palabras no son solo vibraciones en el aire. Tienen más poder que eso. Pueden agitar con fuerza el corazón de los hombres y sacudirlos. Kokoro. ¿Qué significa Kokoro? Corazón, sentimiento. Yo, después de leerla, he cambiado de opinión. Anda. No significa corazón, ¿Qué significa, mami? significa alma. Bueno, puede valer. Porque hay un momento en el que uno de nuestros protagonistas, que es Sensei, que empieza siendo el maestro del otro protagonista, que no tiene nombre, que se llama Yo. No tienen ninguno nombre, ¿no? Claro. Bueno, uno tiene y el otro no tiene, porque habla en primera persona de dice yo. Pero Sensei es maestro, no es, o sea, Sensei no es nombre, Sensei es... Mira, claro. Claro, Sensei es maestro, no es nombre de pila, no es... No es nombre propio, claro. No es Kokoro-san, es Sensei, que es maestro. Ostras. Pues hay un momento en el que Sensei le dice que le está entregando todo su Kokoro. Y con Kokoro aquí quiere decir sabiduría, valores, esencia. Entonces yo en ese momento apunté alma. Entonces para mí ya Kokoro es alma. ¿De qué nos habla esta novela? ¿Por qué ha trascendido tanto y por qué es tan importante? Bueno, en Japón está en todas las bibliotecas municipales, evidentemente. La cara de Soseki, 68 años después de su muerte, apareció en los billetes de 1000, la moneda que ahora mismo no la Yenes. 1000 yenes. efectivamente. Los yenes japoneses. Y es lectura obligatoria en todos los institutos, que no me esperaba menos. Es un Quijote. Es un Quijote. La primera vez que la leí, yo
dijo que era una novela que te explicaba el sentido de la vida. Juega eso, ¿eh? Sí, Juega eso. pero ahora he leído algo completamente diferente, también tengo que decirlo. Entonces quiero que, por ejemplo, Javier nos cuente de qué habla esta novela para ti. Tras. Wow. Si quieres empiezo yo, ¿eh? Yo, ese protagonista sin nombre, pues es el que está luchando, tiene ese coming of age, ¿no? Ese cambio de edad, que es su graduación de los estudios y demás, el paso a su vida como adulto. Y al mismo tiempo, pues, tiene en ese paso de vida como adulto es cuando encuentra a Sensei, que es el que le va a dar esas claves para el crecimiento, para enfrentarse a la vida. Es una novela, además, de personajes, porque no tiene realmente una trama en la que pase prácticamente nada. Y todavía más yo diría que es una novela de los sentimientos de esos personajes. Y tiene una particularidad que yo tengo que decirla, porque si no me muero, que es que yo había escuchado mucho esto de los silencios japoneses. Los silencios en la literatura japonesa, que es a veces más importante lo que no se dice que lo que se cuenta. Pero eso sí pasa siempre, en realidad, ¿eh? Sí, es verdad. Al pero final, en una conversación de dos personas, el que de verdad tiene el poder no es el que habla, es el que escucha. Completamente. Y es algo que yo había leído mucho y lo he podido por fin apreciar en una novela japonesa y me ha encantado apreciarlo. Entonces creo, de verdad, que es ese silencio el que te lleva a hacerte preguntas, el sentido de la vida, durante toda la novela, que las va contestando Sensei con sus lecciones de moral, que realmente no son lecciones, porque él no impone nada, ¿no? No da clases, él simplemente cuenta lo que su experiencia le ha podido aportar a lo largo de su vida. Sí, porque el propio Sensei, en algunos aspectos de su vida, tampoco es un ejemplo moral. No, más bien En absoluto. Más bien no, es un tipo absoluto. bastante serio, bastante opaco, terco, incluso, sí. digamos Infiel, que distante. Infiel a importante. su pareja, a su mujer. A mí hay una cosa que me llama la atención y es primero el contraste de personajes, el contraste casi anímico, como estamos hablando ahora. Sensei no es precisamente ningún catálogo de, no es un catálogo de virtudes precisamente, y ese personaje adolescente haciéndose adulto es todo lo contrario, es una esponja, es vitalidad. Claro. Y ese devenir en el que se acaba dando la vuelta y acabas dándote cuenta que el verdadero protagonista de la novela es Sensei, a mí me parece alucinante. Bueno, la novela, Aitor dice eso porque la novela está dividida en 3 partes y la última, y son además capítulos muy cortitos, que igual os estáis imaginando otro tostón. Es que tengo que defender los libros, pero son capítulos muy cortos en los que además suceden cosas, ¿no? Como que cada capítulo tocaría un tema determinado. Entonces, en la tercera parte ya nos hemos olvidado de Yo prácticamente, y es toda una carta, está en formato epistolar, es una carta que Sensei, una carta autobiográfica que Sensei le envía a Yo para acabar de clarificarle y decirle todo lo que tiene que decir. Yo en Kokoro no lo había leído. Ha sido pues gracias a ti, Mamen, y a la recomendación, pues el meterme en Kokoro. Y he de reconocer que en mi estado de estrés cultural no era la lectura perfecta en estos momentos. Evidentemente es ese... Me ha recordado mucho el personaje de Yo, una contraposición al personaje del guardián entre el centeno. Yo viene con entusiasmo hacia esa vida y tal, mientras que el del guardián del centeno al revés, es un joven que vive depresivo. ¿Sí? Me ha recordado mucho esa contraposición, pero al final son esas novelas que las tienes que tomar con calma, porque no hay una trama que vaya de nada, no hay un objetivo, sino es conocer apreciar la belleza. Claro. Sí. Además, es un retrato también emocional del fin de la era Meiji, que es cuando acaba todo lo que está relacionado con el Japón ancestral y empieza el Japón moderno. Y que además el autor se nota que vive con cierta tristeza, ¿no? Con nostalgia. Cambios, Sí, porque el propio Yo se debate entre hacer lo que desea y debe hacer por la edad que tiene o quedarse en casa cuidando a su padre y desvincularse del mundo. Pero ¿quién no estaría en ese debate? Me refiero a personas bien formadas, quiero decir, no a botarates. Cualquier persona que tuviera unos valores familiares, que da igual que estés en Japón, que en Australia, que en Burundi, cualquier persona con unos valores normales, educativos,
te debatías entre hacer lo que tienes que hacer por tu edad y por el contexto y cuidar en casa las cosas. Lo que es que aquí en Kokoro lo que explican es que en ese Japón tradicional ahí no había debate. Claro, ahí no había debate y ahora en ese cambio de tendencias él siente la posibilidad de poder seguir su vida, pero se ve arrastrado por esos valores tradicionales a quedarse cuidando a su padre. Pasa con todo, pasa en el matrimonio actual, pasa... Pero es que Japón hoy es así. Japón hoy es un país completamente abierto, completamente iluminado, completamente luminoso, donde como hables más alto de lo que te corresponde, te cae una bronca social. Quiero decir, han pasado el periodo Meiji, ha pasado el periodo Edo, han pasado todas las peripecias medievales de la cultura de Japón, han sucedido. Pero hoy sigue siendo un país absolutamente tradicionalista. Quizá en esos países absolutamente tradicionalistas, ahora porque estamos hablando de Japón, pero quizá hay otros ejemplos, países nórdicos, europeos y demás, también son los países donde se esconden las mayores perversiones. Hombre, claro, es que esto al final es lógica pura. Si a ti te aprieta el cinturón constantemente, cuando llegas a casa te lo sueltas. Pero eso es así en todo, en todo en la vida. Hay varios temas que aparecen en esta novela, porque a lo mejor la gente que nos escucha se está preguntando, ¿pero de qué va? Es la pregunta que me hacen a mí cada día, ¿no? Entonces, como hemos comentado, es una novela de personajes, sí, pero ¿de qué va? ¿Cuál es el tema de la novela? Pues ninguno. Pues mira, la amistad. yo lo dice mucho últimamente Javier, y yo creo que en este caso es 100% real. Al final es una novela de coming of ages, y sin embargo es una novela de coming of ages al revés. Es una novela... Ay, qué fuerte, qué bonito. No desde el crecer, sino desde el hacerse pequeñito transmitiendo. Desde lo que te vas a encontrar, ¿no? Sí. Toma ya. También podemos ver otras cosas bastante interesantes, como es el tema de los celos, el sentido del deber, la culpa, el peso que los errores tienen en nuestro presente y Sensei, que ya, como ya hemos dicho, tiene una personalidad un poco... Turbia. Como cierto amargor ahí, ¿no? También quiere meter mucho el tema del egoísmo, que va implícito en la raza humana y para él son indisolubles, y lo miserable que puede llegar a ser el ser humano en determinadas circunstancias. O anthropos cacón estin, siempre. Hay algo que a mí me fascina, que ha sido a raíz de investigar sobre el autor, que es que tiene un ego espectacular, porque os voy a contar una particularidad. Bueno, él se hizo famoso publicando haikus. Tengo 2 libros de haikus, además, que los ha publicado uno la editorial Olañeta y otro la editorial Satori, que ahora os diré los títulos porque los he olvidado, pero los tengo por aquí apuntados. Sí, los he olvidado. Es adorable. Es imposible no quererla. Pero hay una cosa relacionada con el ego que me dejó muerta, que es que él tenía su propio club de los jueves, donde se reunía con sus discípulos para hablar de arte, filosofía, literatura, por supuesto. ¿Y sabéis de qué hablaba? De sus libros. Se reunía con ellos, de eso es gracioso porque como Kokoro fue la última novela que escribió antes de morir, en la última reunión ¿de qué se habló? De Kokoro. De Kokoro, claro. Mamen, cuéntanos dinos qué extensión tiene la novela, ¿lo sabes aproximadamente? Unas 300 y pico páginas, no es muy larga. Además, como son capítulos cortos, sí, se pasa bastante fluido. Y ya por último, os voy a decir que lo estabais deseando los títulos. Para quien los quiera buscar, yo os lo recomiendo de verdad. A quien le guste el haiku, aquí los tengo. Tintes del cielo y Sueño de la libélula. Esos son los que ha publicado Satori. Y luego está el más conocido, que es Haikus Zen, brutal el título, hay que decirlo, que es el que ha publicado Olañeta. Y también, ya por último, la mayoría de sus novelas están editadas en Impedimenta. Ah, bueno, claro, tiene sentido. Lo que les dota de una calidad literaria. Bueno, gracias Impedimenta por traernos este tipo de autores a la literatura española, porque de verdad, si no fuera por vosotros, no los descubriríamos nunca. Pues este ha sido el clásico de obligada lectura de verdad. Lean a Soseki, no solamente Kokoro, escribe cosas bastante interesantes. Y los títulos que ha recomendado Mamen de haikus, pues bueno, pues mucha paciencia, porque los haikus, haiku. Vamos con Javier, que vamos a cambiar de tercio, vamos a ponernos serios, porque esto es una fiesta constante. Javier Alandes, querido mío, ¿de qué haiku vienes a hablarnos hoy? Haiku. Mirad, hoy voy a necesitar vuestra ayuda, vuestra participación para el tema del que me gustaría hablar. Y antes me gustaría poner un pequeño ejemplo.
una pequeña metáfora sobre... Bueno, vale para cualquier cosa en la vida, pero ya que estamos hablando de escribir, creo que puede servir. Mirad, cuando vemos en las Olimpiadas, pues la final de los 100 metros lisos, por ejemplo. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, perdón, las Olimpiadas es el periodo de 4 años. Es el lapso que va de juegos a juegos. Tienes toda la razón, Aitor. Cuando si vemos... no fuera mitología griega no me metería, pero es que... vemos la final de los 100 metros lisos, que quizás sea una de las pruebas más icónicas, ¿no?, de esos Juegos Olímpicos, donde hay 8 atletas, en categoría femenina o en categoría masculina, que han atravesado varias eliminatorias para llegar a esa final a 8, por lo tanto, a esos Juegos Olímpicos se han clasificado probablemente 50, 60 atletas que se han ido eliminando. El récord del mundo de los 100 metros lisos lo tiene Usain Bolt, si no recuerdo mal, en 9:58. Yo pensaba que era 54, pero vamos, nos va a dar igual. Bueno, en este caso nos va a dar igual. Lo que está claro es que los 60 participantes que han llegado a esos Juegos Olímpicos bajan de 10 segundos. Todos bajan de 10. Bajan de 10 segundos. Solo les separa del récord del mundo apenas unas centésimas. Y la excelencia. Lamentablemente, esas centésimas nunca las van a recorrer. Nunca las van a reducir. Muchos, si no muchos de ellos, casi ninguno de ellos. Es correcto el dato, 9:58. Eso quiere decir que casi en cualquier actividad en la que nos planteemos, casi en cualquier actividad, hay una curva de aprendizaje rápida. Hay una curva de aprendizaje que cuando nos formamos, cuando practicamos, etcétera, podemos ir subiéndola, ir ascendiendo y llegar a un cierto nivel. Pero al nivel de la excelencia, apenas nos separan unas centésimas, pero probablemente si no nos preparamos o si no tenemos una cierta capacidad física o una cierta capacidad intelectual, nunca las reduzcamos. Por eso me interesa mucho en literatura saber dónde está ese nivel de excelencia, porque a mí me gustaría alcanzarlo algún día. Claro, sí, evidentemente. A mí me gustaría alcanzarlo algún día y por lo tanto identificar dónde está. En el anterior capítulo de La Plaza de las Letras hablamos de ese concepto de promesa, proceso y recompensa. Hoy me gustaría hablar de otro concepto, que es el concepto de las capacidades debilitantes de los personajes. Y me explico. Madre mía. A mí me has atrapado con el título, pero necesito muchos más datos. Y me explico. Cuando creamos un personaje, cuando creamos un personaje, lo creamos desde el punto de vista de qué cualidades tiene para alcanzar los objetivos que se va a plantear. Qué capacidades físicas, qué capacidades intelectuales, qué capacidades formativas, como las tiene, va a estar preparado para. Pero la verdadera profundidad de un personaje está en aquellas cualidades que le van a alejar de cumplir el objetivo. Es cuando vamos a encontrar una profundidad de personaje mucho más compleja. La parte humana podría llamarse. Podríamos llamarlo así, pero vamos a bajar un poco más. Vamos a poner un ejemplo de algún personaje icónico. Sherlock Holmes, que ya lo hemos tratado aquí, lo hemos tratado en La Plaza de las Letras. Evidentemente, él resuelve crímenes, resuelve misterios por esa capacidad deductiva que tiene. Tiene una capacidad y por ir puesto de heroína hasta los ojos. Por la estimulación por parte de sustancias de dudosa legalidad, ¿no? Pero el personaje tiene una profundidad mucho mayor cuando conocemos, por ejemplo, su sociopatía. Su sociopatía le aleja de la gente que le quiere, le aleja de sus clientes, le aleja de ciertos procedimientos y entonces ahí encuentra una parte que es una debilidad para alcanzar sus objetivos. Pero eso no tiene que ver con humanizar al personaje, como decía Mamen. O sea, al final es magnífico construir a Edmond Dantes, pero Edmond Dantes solo es interesante cuando quiere vengarse, cuando es débil, cuando es verdad que es débil con toda la fuerza de un montón de dinero que se ha encontrado, ¿vale? Estamos hablando del protagonista del Conde de Montecristo, pero ese proceso no es
darle al personaje una verosimilitud que mejore la historia. Absolutamente, absolutamente, Héctor. Por eso vamos a entrar en tipos de esa verosimilitud, porque hay varios tipos de esa verosimilitud. Y entonces es importante saber a nuestro personaje, cuando queremos dotarle de esa sombra humana, ¿no? De ese pliegue más oscuro, saber cómo se lo vamos a dotar. Y tenemos 3 posibilidades. 3. Lo mejor de Mamen no es lo que oís, es los movimientos de baile que hace cuando hay algo que le entusiasma. La limitación, la debilidad y el coste. Y son 3 cosas completamente distintas. Y además ese debe ser el orden, entiendo. Limitación, son 3 cosas completamente, no necesariamente, pero sí saber de cuál de ellas queremos dotar a nuestro personaje. ¿El coste es el Claro. coste de oportunidad? Ahora lo vemos, ¿qué hubiera pasado si Frodo, que tenía que escalar el monte del destino para lanzar el anillo único y tal, fuera una persona con diversidad funcional de movilidad? Y tuviera que caminar, pues, ayudado de una silla de ruedas. Lo siento, al final pasa lo que pasó, que Sam lo ayuda. Es decir, Lo siento. nos encontraríamos con que nuestro personaje tiene una limitación de la que no se puede apartar, de la que no se puede evadir, y le va a dificultar la consecución de sus objetivos. La sociopatía de Sherlock Holmes. Por ejemplo, cuando encontramos un personaje pues que tiene una discapacidad visual, discapacidad auditiva, que, oye, yo el otro día estaba viendo una película de una atleta que quería ser surfista profesional, pero que en un accidente un tiburón le había arrancado un brazo. Y entonces tenía que aprender a surfear sin un brazo. Esa limitación es irremediable, está ahí. Es una condición humana, es una condición impuesta, es una condición que no podemos evitar. En cambio, la debilidad sigue siendo una condición que podemos tener, pero que en determinados momentos sí que podemos superar. Un estado anímico, un estado de depresión, un desánimo, un miedo. Un complejo porque soy huerfanito. Un complejo. En el caso de Harry Potter. El deseo. Claro, eso está ahí, va a limitar a nuestro personaje, pero nuestro personaje sí que es capaz de superarlo, si así le lleva el camino. La limitación no. No. La limitación no la va a poder superar, va a tener que convivir con ella. Pero con la debilidad sí que puede convivir y sí que puede superarlo. ¿Veis un poco la diferencia entre La limitación vemos y... completamente. De momento, combustible y contexto. Vale. Y el coste. ¿Qué ocurre si me lanzo a esta aventura? El otro día, en una de las novelas de Brandon Sanderson, leía que un personaje hallaba una magia maravillosa que le ayudaba a resolver un montón de problemas, pero que cada vez que la utilizaba fallecía un familiar de él. Anda. Madre mía. Pues más Es le vale decir, ser del Opus. tiene un coste. Si me lanzo una aventura, pues mi pareja ya me ha dicho que me deja. Yo me acuerdo en la carrera en economía Ujú. que vimos el coste de oportunidad, lo Claro. que decía antes, y yo ya me lo he llevado a la vida para siempre. Porque cada vez que tengo que tomar una decisión, lo primero que pienso es ¿a qué tengo que renunciar? Claro. ¿Cuáles ¿Qué son las dejo de hacer? consecuencias Cada de elección. esto? Claro. ¿Qué dejo de Entonces, hacer o qué dejo de percibir? Por ejemplo, este personaje que comentas está renunciando a la Claro. aprobación de su mujer, está renunciando a que ella después lo ponga por delante antes de otra misión, Sí. por ejemplo, ¿no? Es esas cosas, ¿no? A las que tienes que... Claro, es decir, ¿qué coste tiene para la protagonista, el protagonista, el lanzarse a esa aventura? Puede ser un coste familiar, puede ser un coste económico, puede ser un coste... pero tiene un coste y tiene que ser consciente. Incluso yo recuerdo que en ese personaje en el que cada vez que utilizaba la magia moría un familiar, yo estaba leyendo y le pedía, no utilices la magia, por favor, no la utilices. Pero la situación lo requería. En este caso, y lo planteo, no es algo que estoy seguro, pero todo coste a veces lleva conjuntamente un beneficio o una pérdida. Puede haber costes positivos, claro, porque yo atreverme a jugarme una aventura a cambio de poder perder una pierna, pero el resultado de la aventura puede ser que me den una pierna biónica y además me salgan alas. Entonces ahí entras... Te lo pregunto, ¿eh? Sí, ahí entras y no vamos a entrar hoy en eso, pero
entramos. Y por favor, si nuestros oyentes le apetece rebuscar un poco por internet, en el Dilema del prisionero de John Nash, del economista John Nash. Si alguien, no vamos a entrar ahora, no hay tiempo, pero si alguien tiene curiosidad, solo tiene que teclear en Google Dilema del prisionero. Y va a ver un dilema muy sencillo, pero que es totalmente un rompecabezas que enlaza con todo lo que acabas de decir, Aitor. ¿Puedo hacer una pregunta muy random? Venga. Es que llevo 5 minutos dándole vueltas. ¿Dónde entra el hambre? ¿En limitación o en debilidad? En debilidad, yo creo. Yo creo que en debilidad es Porque algo el que hambre se puede saciar. superar. Se puede superar. Es, algo incluso crónico. Huckleberry Es que Finn la antes sacia. Aitor ha dicho unas palabras que son combustible. Sí, pero las he dicho al revés. O sea, en este caso, el contexto. combustible es la debilidad y el contexto es la limitación. Claro, claro. Por lo tanto, si somos capaces de, a la hora de diseñar personajes, generar esa parte humana, esa parte que le puede impedir llegar a sus objetivos, tendremos que designar muy bien de dónde proviene esa dificultad. Si es sobrevenida, es obligatoria, mira, me faltan las 2 piernas, pues esta maratón va a ser difícil. Correcto. Si es algo que puedo superar, un miedo, una determinada situación, hambre, o si es algo que si lo hago va a tener un coste para mí, económico, personal. Si lo tenemos claro, podremos darle perfectamente al personaje esa profundidad oscura, esa profundidad un poco humana que necesitamos en todos los personajes que se quedan en nuestra memoria. Ya tenemos por aquí a nuestro invitado, pero voy a hacer un poco de promoción y la hago yo. Y además no lo voy ni a mirar. Los oyentes de la Plaza de las Letras sabéis que Javier Alandes es un escritor formidable. Y es un escritor formidable porque todas estas lecciones él las aplica a sus textos. Si no lo habéis hecho, leed Los Guardianes del Prado. Si no lo habéis hecho, obligaos a leer en este año Sorolla Las 3 vidas de Pintor de la Luz. Y, ¿lo podemos decir? Cuando Dispara, se esto dispara. será mayo, yo creo que sí, ¿no? Dispara. ¿Seguro? Venga. Sí, dispara. Y en otoño habrá novela nueva de Javier Alandes. Léanla. La, 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 la. Vamos a entrevistar a un periodista autor que nos hace mucha ilusión y que van a disfrutar muchísimo escuchando. Estamos felices porque siempre que tenemos un autor en estudio, pues nos llena de gozo y de satisfacción y de alegría. Y en este caso, pues es alegría doble. Primero porque Mamen nos ha recomendado muy encarecidamente que nos leamos este libro. Y segundo porque, está mal decirlo, pero carajo, compartimos profesión este señor y yo. Y a mí me hace mucha ilusión cuando viene un autor que además es periodista. Y no es periodista novel. Es que lleva 30 años ejerciendo la profesión, de los 33 que tiene, más o menos. Jorge Alacid, que viene a presentarnos Los seres queridos. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a vosotros, un placer. 33 años, la edad de Cristo. Bueno, 34, vale. No quería decir tu edad real, no quería decir tu edad real. Una de las cosas que me ha llamado la atención viendo un poco el recorrido literario de la novela es que todo el mundo decimos que es una novela negra menos tú. Bueno, el otro día, hace unos días que presenté la novela en Zaragoza, el compañero también periodista Javier Losilla que la presentaba, cuando empezó la presentación dice, aquí pone que es novela negra, pero yo creo que no es novela negra. Y me pidió permiso para defender esa idea y se lo concedí entusiastamente porque yo también así lo entiendo, o es una novela negra que no se explica solo por la trama detectivesca o la intriga, sino que él decía que era una novela naturalista, de estilo naturalista, y la emparentaba con la obra de Clarín, de Pérez Galdós, de estos literatos del 19, nada menos. Caramba. Que realmente sientes el peso de la historia de la literatura sobre tus hombros cuando él tan encendidamente lo defendía, pero realmente yo creo que acertaba escribiendo con todas las diferencias, las analogías y las no analogías en esa línea de literatura en la que yo me siento representado, me siento cómodo, porque a lo que aspiro también, como aquellos maestros, es a retratar un tiempo y un país. Yo creo que esa es la esencia de Los seres queridos. Esa es la esencia, esa sería la etiqueta, pero ¿qué nos vamos a encontrar en Los seres queridos? Mira, yo tiendo a ver las novelas como montañas. La experiencia del lector es la que he transmitido también en la escritura,
Y ver una novela como una montaña te facilita coronar su cumbre mediante la vía, la vertiente que tú prefieras. Es una novela a la que te puedes incorporar a través de la trama detectivesca, pero no solo eso, sino que es una novela también de personajes. Es una novela que la que te puedes enganchar a través del personaje central, el protagonista de la historia, pero también a través de los personajes laterales que van también contando su propio relato y que van sumando como afluentes de un río madre, van tributando sus aguas a ese caudal común. Pero es también una novela a la que te puedes incorporar a través de lo que he mencionado antes. Es el retrato de un determinado momento histórico, la España de la transición, y es también el retrato de una determinada geografía muy característica de aquel tiempo, que es una geografía sentimental, que es eso que solemos denominar como ciudad de provincias, que es un imaginario que tiene una vida propia. Hay algo por lo que tengo especial debilidad, y es las novelas que están durante muchos años gestándose en la cabeza del escritor. Y quiero recordar que la primera vez que nos conocimos, Jorge, me dijiste que esta es una novela que llevabas teniendo muchos años en tu cabeza y de repente consideraste que había llegado el momento de soltarla, surgió la oportunidad y la soltaste. ¿Qué hiciste durante todos esos años de escritura, de documentación? Yo, el proceso de incubación de la novela, no sé cómo será en cada caso. En el mío es muy particular, obedece una serie de códigos internos que has mencionado tú y que tiene que ver con un periodo de gestación muy interno. Yo digo siempre que la novela viajaba conmigo, me iba acompañando. Yo soy muy paseante, soy muy caminante, y yo paseaba por la calle y alguna de esas fantasías, de lo que promueve tu imaginación, salía a tu encuentro, y el detonante era cualquier cosa. La historia iba conmigo, me acompañaba, y era una historia que nacía de la identidad que me parecía muy sugerente del personaje principal, al que llamo Viverti, y que me permitía, a través del espinazo de este personaje, a través de la columna vertebral que él en cierto sentido representa, contar la historia que yo llevaba dentro, y que era una historia múltiple, es una historia polifacética. La novela opera como una navaja suiza y tiene que ver de fondo con esa idea de retratar un tiempo y un país a través de unos personajes que son como nosotros, en lo vulnerables, en lo frágiles, la fragilidad del ser humano ante el mundo, pero que en aquel momento eran especialmente frágiles. La novela viajaba conmigo hasta que en un momento dado aparece, es alumbrada en la pantalla del ordenador, y ese momento, que tiene una cierta magia, o al menos a mí así me lo parece. Estamos de acuerdo aquí. Es un momento, estamos de acuerdo, es un momento mágico, es un momento deslumbrante, sobre el que lo ha atravesado, sabe exactamente lo que estoy hablando. Va avanzando también a medida que yo la voy alimentando, porque confluyen sobre ella estas distintas vetas que he ido mencionando. No es una novela lineal. Jorge, a mí me ha gustado mucho ese Viverti, que es ese periodista de investigación, ¿no? Ese periodista detectivesco que a lo mejor, y salvando mucho las distancias, pues podemos encontrarlo en Todos los hombres del presidente, el caso Water, salvando un poquito de distancias. Sí. ¿Cuánto de ti hay en Viverti? Yo creo que no hay demasiado. Hay algo que sí que nos emparenta, y es que yo también soy una persona muy sentimental. Viverti, el protagonista, a su manera, aunque no lo parezca, también es un hombre sentimental. Lo que pasa es que expresa sus sentimientos a la manera que era propia entonces, en aquella época en la que la exhibición del sentimentalismo estaba vetada, claro, sobre todo entre hombres. Por supuesto. Era casi una confesión de debilidad, cuando no, incluso no exagero si digo que el hombre muy sentimental en aquella época se cuestionaba incluso su virilidad, sí, su masculinidad. En eso sí que nos parecemos. Yo soy hijo de otra época. Ajá. Y por lo tanto expreso mis emociones con otra naturalidad, no de esa manera tan seca y contenida como era propio, como era la norma entonces. En eso yo creo que sí que nos parecemos. Nos parecemos también en otro factor que es muy evidente, que es el amor apasionado hacia nuestro oficio, hacia el oficio del periodismo. Pero más allá de esas similitudes, yo creo que no hay demasiado mío en él. Yo veo a Viverti, cuando lo analizo y lo pongo su cadáver en la sala de autopsias y rasgo con el escalpelo, lo que observo es que la suma de distintos atributos de personajes que yo he conocido, no necesariamente todos periodistas, algunos sí, la mayoría sí, pero aquellos atributos más singulares de algunos periodistas que yo he conocido se han ido aposentando en la identidad de Viverti hasta crear este todo
que es el que reconocemos en las páginas de los seres queridos. Pero fíjate, hay una cosa que me llama muchísima la atención, ¿no? Yo no soy periodista, pero es un oficio que admiro y que conozco muchísima gente que se dedica a ello, que es el propio protagonista el que designa el oficio de periodista como de un triste porvenir. Sí. ¿No? Es que yo creo responde también un poco a la lógica de los tiempos. Uh-huh. En aquel tiempo el periodismo se ejercía de una manera más asilvestrada. Quienes lo ejercían procedían de las más distintas ocupaciones anteriores. Eran como náufragos, así los veo yo, que acaban encallando en esa playa que llaman periodismo, provenientes de distintas historias, de distintas peripecias personales y profesionales. Y para esta gente el periodismo era una etapa más en una vida no demasiado luminosa en la que le había llevado a ejercer distintos oficios, y en ese momento tocaba sobrevivir manteniendo en la medida posible la dignidad intacta mediante el ejercicio del periodismo, no porque hubiese una vocación especialmente acusada o prolongada en el tiempo. Y por eso yo creo que Viverti y sus compañeros de correrías, el linaje de esos periodistas de aquella época, observaban el periodismo con esta especie de distancia irónica. Era algo con lo que tenían que convivir más que el oficio del que tenían que vivir. Claro. Bueno, hay que decir también que esta novela está cargada de intriga, de misterio, de ritmo, que yo creo que nos estamos imaginando, ¿no? Una etapa decadente de la historia, pero es todo lo contrario, es utilizar una etapa decadente pero llenarla de cosas interesantes. Además, observamos, como estaban comentando, la profesión del periodista llevada al límite, ¿no? Que se jugaban incluso su propia vida. Yo creo que de alguna forma también has querido homenajear a esos plumillas, por llamarlos de alguna manera, que bueno, después de la muerte de Franco seguían contando la verdad porque tenían un compromiso con ella al que no podían renunciar. Sí, yo creo que eso era la esencia, y sigue siendo la esencia del periodismo, es ir, ver y contarlo. Y ellos lo hacían, cumplían ese mandato con no demasiadas herramientas, Claro, no había. sin que conspirase a su alrededor una complicidad del entorno que les facilitara su tarea. Ahora nos parece que los periodistas tenemos que salvar muchos obstáculos, pero no son comparables a los que tenían que salvar entonces ellos, porque incluso la propia profesión de periodista no estaba lo dignificada que está ahora. Ahora nos parece que el periodismo ha podido vivir mejores momentos en la imaginación colectiva, en el imaginario colectivo, pero en aquellos momentos el San Benito que arrastraba el periodismo era todavía el de la canallesca. Eran profesiones, como digo, muy asilvestrados, que venían de distintos mundos, que no tenían la autoridad que progresivamente ha ido ganando la profesión. Y por eso me parece a mí que enlazo muy bien con lo que tú decías, que tiene un mérito adicional ese modo de ejercer el periodismo, que era también un modo de ejercer la vida. Ellos estaban, no distinguían a veces dónde acababa el yo ciudadano con el yo periodista, porque formaban parte del mismo magma. Y yo creo que lo único que tenían claro, por lo menos es la experiencia que me trasladaban aquí estos compañeros de oficio de otra generación anterior a la mía, es que el mandato principal se tenía que cumplir exactamente, y era que el periódico por la mañana estuviera en el kiosco. Y que mientras se discurría ese camino, la decencia, la integridad moral de ellos no quedara demasiado lesionada, no quedara más o menos a salvo. Y eso, hacerlo en la España de entonces, tenía un mérito extraordinario. De hecho, un compañero de profesión, que fue uno de los inspiradores de la novela, en una conversación casual que tuve, él me decía que él no notó mucha diferencia entre ejercer su periodismo entre el franquismo y la democracia. ¿En qué sentido me lo decía? De censura aparte, que es mucho, porque la censura era feroz y condicionaba mucho su ejercicio. Él siempre había ido con el mismo propósito, que es el que has mencionado tú, a la redacción, contar la vida. Y jugarse lo que hubiese que... Estaba dispuesto a jugarse el pellejo. En algún caso eso no era una metáfora, era la vida misma. Él notó que su oficio cambiaba por la recepción que empezaba a notar en su entorno. Y esa recepción de un periodismo ejercido de una manera más libre fue la que ahí le invitó a ejercer el periodismo de una manera más libre, más desenfadada, sin los códigos tan asfixiantes en los que había desarrollado el comienzo de su carrera. Pero el primer momento él tuvo que notar que a su alrededor sucedía algo para que él lo notara en el ejercicio de su profesión. Y una última pregunta, algo más particular.
Se nota que esta novela está muy documentada, no sé si a través de tu profesión y tu imaginario, sino también, como has comentado, a partir de ciertos personajes de tu vida o que no son de tu vida, con los que has podido conversar, que te han inspirado para contar esa historia de una manera tan brillante. ¿Alguna conversación con alguien muy fuerte que haya marcado un punto importante en la novela? Son la suma de una serie de conversaciones. Yo recuerdo muy bien un día que fui a hablar con un profesor de periodismo, y me recibió, y en la mesa, él aparte de ese profesor era también periodista en ejercicio, y por la mesa en el archivador asomaba el cuello de una botella. Recuerdo que era de coñac. Y muchos años después, con una redacción de periódico en la que estuve trabajando, una compañera también, fue a pasarme un papel, y de repente al abrir el archivador vi que también asomaba, no sé si era incluso la misma botella o de la misma marca. Yo recuerdo que eso me impresionó mucho, pero muchos años después el detonante realmente de esta novela es esta conversación que mencionaba antes con este compañero, supongo ya por generación octogenario, en una comida con los ancianos de la tribu, con el Consejo de Sabios del periodismo, en el que yo tenía ya avanzado bastante el borrador de la novela, que no terminaba de concretar, era incoherente, no era consistente, y de repente en esa conversación tuve lo que se denomina una epifanía. Exagero un Total, poco. sí. Pero algo de eso tuvo. Fue iluminador, fue revelador, porque de repente estaba ahí en compañía de gentes que habían vivido esa transición. Era una doble transición, la transición del periodo histórico, que así lo denominamos, y su propia transición. La transición que habían tenido que hacer ellos para adaptarse a los nuevos códigos imperantes en la España democrática. Lo que ellos contaban, de repente me dio el marco geográfico, me dio el marco temporal para la novela, que estaba entonces en una fase aún muy incipiente, pero sobre todo le dio el contexto moral, que es lo que es realmente más importante en la literatura, ¿no? Desde qué punto te diriges tú al lector, cuál es tu voz, y qué aspiras a encontrar al otro lado de las páginas, ¿no? ¿Qué experiencia quieres transmitir a tu lector? De repente vi que lo que ellos me estaban transfiriendo, casi sanguíneamente, era el contexto moral que yo buscaba sin saberlo. No eran unas maniobras aún un poco precoces para el borrador de la novela. De repente la novela tomó cuerpo en ese momento gracias a esa documentación personal. Yo no estaba en los archivos, no he necesitado ir a los archivos porque la memoria que me trasladaban me permitía avanzar en la escritura. He tenido que hacer luego correcciones y pruebas para ver que lo que contaba se adaptaba a ese tiempo histórico, y que, por ejemplo, el 091 existía, o que a los vehículos policiales les llamaban entonces lecheras, y saber exactamente, documentarme desde ese punto de vista es en una fase posterior. Pero el trabajo de documentación para escribir la novela, para el proceso de escritura, iba conmigo. En la conversación con este tipo de gente tan memorable, bien porque las tenía yo al alcance de la mano, bien porque su memoria me la trasladaba gente que había coincidido trabajando en aquellos años. Recuerdo muy bien una entrevista que vi en la televisión con Maruja Torres, la periodista y novelista, que hizo la transición también en ese momento, y lo que ella contaba a mí me llamó mucho la atención en ese momento. Todavía hoy me acompaña el recuerdo de aquella entrevista, ya han transcurrido los años, porque dotaba, como digo, de esa coyuntura moral, emocional, a lo que yo quería escribir. Si ustedes han disfrutado escuchando la voz de un hombre sereno y culto, deberían comprarse Los seres queridos, porque la van a disfrutar. No porque lo digan mamen, sino porque es que de verdad, cuando hay un pozo de verdad en lo que se escribe, eso se transmite al lector. Y da igual que estemos hablando, como en este caso, de una novela gris basada en la transición, o que estemos hablando de una novela de fantasía. Al final, cuando lo que escribimos, los escritores, seamos de mucho éxito o de menos, es verdad, el lector lo nota. Jorge Alacid, es un placer. Esta es tu casa. Un placer mutuo. Un gran conversador eres, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho. Sigue. Por Dios. Está feliz. Javier está feliz porque hemos disfrutado mucho con Jorge Maravillosa Alacid. entrevista, maravilloso conversador. Es de estas personas que en efecto te quedarías todo el programa hablando con ellos. Y subo el tono, me alegro, canto y bailo con Triquini. ¿Con Triquini o con el bikini de Borat? Es que no tengo un ombligo bonito, Javier. Mejor Triquini.
Pero seguro que acompañado de unas super zapatillas. Siempre. A conjunto. Siempre, a conjunto, siempre. Tenemos 2 astronautas españoles, Sí. los 2 leoneses, y ahora tenemos una más. Tenemos una más. El libro del que vamos a hablar hoy se titula, como ya ha adelantado mi compi, Los astronautas. Ujú. Yo creo que cuando se esté emitiendo esto, todo el mundo que nos escuche ya sabrá quiénes son los astronautas. Los astronautas son aquellos seres que están flotando por el espacio intentando cumplir una misión, pero los astronautas también podemos ser nosotros cuando tenemos la cabeza en cosas que no tienen ¿En las nubes? en las nubes o más allá más de las allá. nubes, ¿no? Como yo ahora mismo, Javier. Bueno, Laura Ferrero tiene una historia muy particular que voy a resumir brevemente, una historia literaria, que es que ella autopublicó su primera novela, Piscinas vacías, con la plataforma de autoedición de Penguin Random House, que se llama Me gusta escribir. Ujú. Y directamente fueron tan buenas las valoraciones y las críticas que la pasaron al sello Alfaguara. Ajá. Poca O sea, broma, nada más y nada Ostras. menos Es que- Alfaguara. Sí, sí. O sea, es el- Y con esto que estoy haciendo, invitar a la gente a que si cree que tiene una mina dentro, que se autoediten, que publiquen, que lo intenten, porque nunca se sabe. Ya aquí tenemos el ejemplo. Desde esa novela han venido otras a continuación. Sal con alguien que no lea, que es una novela ilustrada, te ríes mucho. Bueno, Piscinas vacías, que se la publicó Alfaguara, que Ujú. fue la que publicó primero con ellos. El amor después del amor. Perdón, El amor después del amor es la que es ilustrada. Sal con alguien que no lea no es ilustrada, es la que es muy buena. La gente no existe. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y ahora debuta en algo completamente nuevo, que es Los astronautas. ¿Por qué es algo completamente nuevo? Pues te lo vas a encontrar cuando empiezas a leer la novela. Ella cuando era... Bueno, ella se basa en la historia de su infancia porque viene a hacer este proyecto para recomponer todos los vacíos legales que había en la historia de su familia. Porque ella dice- Vacíos legales. Sí, porque Wow. ella hay ciertas cosas que no recuerda. Ujú. Ella ha crecido, bueno, sus padres se separan cuando ella tiene 2 años, entonces ella ha crecido con 2 familias. Pero llega un momento en el que le surge la pregunta de ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están esas fotos de mi madre con mi padre y conmigo, no? ¿Dónde está mi raíz? Estoy perdida, Ujú. necesito encontrarla. Entonces hace este proyecto tan ambicioso y empieza a recordar cosas. Y también empieza a preguntar cosas. Pues le pregunta a su madre, que no le da demasiada información, le pregunta a su padre, a la mujer de su padre, le pregunta a su abuelo. Empieza a reconstruir lo que sería pues un árbol, ¿no? Un conjunto de hechos que van a dar sentido a todo. Entonces, recuerda que ella tuvo la escritura una temporada apartada de su vida porque se ve que, como no estaba su padre en casa, ella le decía a sus compañeros de colegio que su padre se había ido a la NASA. Mm. Entonces tuvo que investigar mucho sobre astrología, astronomía y todo eso que ha investigado y que sabe, porque lo sabe, lo ha puesto en este libro. Nos va a comparar las ausentes y las presentes familiares con el primer hombre que llegó a la luna, el primero que se quedó en la nave esperando a que viniera alguien que es casi tan importante como el que Ujú. cuyo nombre aparece en... Es el que volvía, ¿eh? Es el que volvía. Es el Claro. que volvía, bueno... Es el que volvía. Hay muchísima información muy chula y muy enriquecedora. Pero volviendo al tema, ella tenía mucha imaginación, eso en el colegio estaba muy mal visto porque imaginación se puede relacionar con mentira. Y su madre le dijo que cortara esa imaginación, que dejara de sacar de ahí. Pues ella no le hizo caso porque años después ya empezó a escribir sus novelas, pero aquí es donde ya ella se pone las botas y dice, este es mi proyecto ambicioso. Aquí voy a reconstruir una historia que no es otra que la mía. Ujú. Por supuesto hay parte de ficción y hay parte de realidad. Entonces, ella utiliza pues todos esos recursos astronáuticos, me voy a meter una palabra, para compararlo con la manera que ella tiene de ir hilando su verdad. De determinadas situaciones, no solo de las misiones espaciales, tampoco se vuelve. ¿De qué situaciones, chicos, creéis que no se vuelve? De la muerte y de Hacienda. ¿Se vuelve de darte cuenta de que tu pareja está enamorada de otra Se persona? vuelve de todo, menos de la muerte y de Hacienda. Pero se vuelve de eso. Se vuelve, claro que se vuelve. Claro. Se vuelve de pasarte unos años prácticamente sin ver a tu hija y de repente decir... Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve de ¿Y se todo. vuelve igual?
No, No, tú estás preguntando claro, si se claro, vuelve. claro. No, tú estás preguntando si se vuelve. Pues de todos esos temas trata esta novela. Hay un tema especialmente tabú, que creo que ha sido tabú toda su vida y que ya rompe el tabú investigando sobre todo esto, que es su padre. Ella tiene una relación muy especial con su padre. Sabéis que los padres y las hijas tienen un... Dime. ¿No os parece que es muy repetitivo este tema? No, Que de es que lo hemos repente tenido se dos están libros seguidos. poniendo... No, pero en general. No. El tema repetitivo es el de la madre. El del padre es No, hablo de bastante la novedoso. paternidad, hablo De la familia. Sí, o sea, Es es que- como que ha llegado una generación de escritores y escritoras que tienen ese recurso aquí en la punta de la boca y son incapaces de pensar más allá de lo que les afecta. Es tendencia a la autoficción. Hay una Sí. realidad absoluta, que es que de hecho Laura lo menciona en un montón de entrevistas que he leído estos días, que es que los escritores bebemos de ese vacío, de esa infancia rota, de ese... Es verdad que bebemos de eso y que lo ponemos en las novelas. Pero yo, después de leer esa novela, quiero añadir algo más. Que dejemos de echarle la culpa, y me incluyo, por supuesto, que dejemos de echarle la culpa a todas las circunstancias que nos han venido, ¿no? Hay gente que nace con mejores condiciones, con más amor, con menos amor, pero no podemos poner eso como precedente para actuar negativamente, para ser más tercos, para que luego nos cueste más encontrar Bueno, y que, el sentido de nuestra vida. No, o sea, yo al menos no tengo una infancia rota. Y Yo tampoco. me siento capaz de escribir. Es decir, que tener una infancia rota, no sé si tiene que ser un detonante para escribir o tiene que ser una excusa, un argumento, el generar esa propia autoficción. Es para que al ello. final yo tengo la sensación, y es una sensación mía personal, y quizá por mi formación casi adolescente de leer a los clásicos siendo demasiado joven para entenderlos, pero yo tengo la sensación de que hoy hay una generación entera de escritores que se han puesto a escribir siendo adolescentes, escribiendo cartas de suicidio y se han hecho mayores con eso. Es que me siento mal, es que mi padre no me quiere, es que mi madre se ha ido a comprar y no vuelve, estoy triste. Chico, no, ya está bien, hombre, que en la vida hay más cosas. bueno. Sí, hay pero más- no lo estás negando. Tú eres librera y no lo estás negando. Pero porque, bueno, nosotros lo hemos hablado mucho en el programa, lo hemos hablado mucho fuera del programa, que desde el otoño ha salido una oleada de libros sobre la familia. Pero si os fijáis, el tema que más predomina en todos esos libros es el de la madre. El padre es el que ahora estamos empezando a observar mediante el libro de Eider, librazo, material de Librazo, construcción, librazo. mediante este libro que aunque habla de los dos, pone más peso sobre el padre porque fue también la figura ausente. He querido hacer como un hilo entre los dos libros. Y lo que veo sobre todo es, aquí, que no he visto en otros, es desatascar, o sea, no echarle a una cosa la culpa de la otra, ¿sabes? Es que al O sea, final, separar. tú decías, es que somos quien somos por culpa de... No es por culpa de, incluso de lo malo es gracias a... Gracias a... Claro. Y parece una chorrada, pero dejar de decir es que soy así por culpa de y empezar a decirnos a nosotros mismos soy así gracias a haber superado esto, gracias a haber vuelto de este viaje de mierda. Claro. Al final, la importancia de las palabras, y en este programa nos gusta mucho la literatura, abogamos por una literatura de calidad, y es que no es lo mismo decir por culpa de que gracias a... Yo tengo un libro que todavía no tengo publicado, que está ahí a puntito, que es de poesía, que en el que explico, son 100 poemas, en el que le doy las gracias a cada persona que me ha hecho... que ha marcado un rasgo en mí, que a lo mejor si no hubiera... Son sobre todo experiencias negativas, ¿eh? Pero como tú bien dices, yo le doy las gracias a esas personas. Es que al final... A ti por hacerme así, a ti por tal... Es que y luego es también que hay hay que experiencias volver. positivas. Sí, Pero es que es pero- vivir, es que eso es vivir. o Y sea, además vivir es perder. hombre, Es que absolutamente. vivir es perder. Absolut- Punto. La derrota es nuestra vida. No somos el hijo de Bill Gates. Somos personas normales que trabajamos, en mi caso, 70 horas a la semana. El tuyo, 76. El de Mamen, 915. Estoy hablando de números al azar, ¿vale? Que nadie interprete nada. Pero es que vivir es perder. Y cómo te enfrentes a esa derrota, ¿te va a hacer tolerable para los demás o no? Claro. Fíjate, Mamen, a ver qué opinas. Hoy, cuando hemos hablado en la sección Cómo contar mejor sobre esos tres aspectos, ¿no? La limitación, la debilidad y el coste que puede tener un personaje y le puede dar esa dimensión humana. Por ejemplo, si a Sería de esta, una a- debilidad. por ejemplo, si a esta personaje, a esta protagonista, que quiere averiguar esa historia familiar, resulta que
los padres hubieran fallecido ya, tiene una limitación. Dice, ostras, yo quiero saber qué pasa con mis padres, pero es que no están. Si averiguar lo que pasa ahí va a hacerle perder esa buena relación con su padre, porque su padre no lo va a soportar, hay un coste ahí. Pero tú nos dices que tiene una debilidad. ¿Cuál es? No, que es una debilidad el saber, el no comprender la raíz, porque tú al final no sabes del todo quién eres, ¿no? Si no sabes de dónde vienes. Y ella no entiende qué pasa con sus padres, cada uno tiene una versión. Entonces es un acto de mucha valentía el volver atrás para decir, voy a ver qué hay ahí, cuál es mi germen, y así entenderé mejor la semilla que soy hoy. Claro. Pues nada, habrá que leer a Laura Ferrero. Laura Ferrero. Yo esta noche no. No, que pasó de autoedición a Publicado por Alfaguara. Alfaguara, ¿eh? Claro. Ese era Piscinas. ¿Piscinas vacías era el que...? Piscinas vacías. Claro. Bueno, y hay que leer, por favor, los artículos de Laura Ferrero en El País, que es que son buenísimos. Qué bien. Bueno, pues este ha sido el episodio 29 de la Plaza de las Letras. Muy especial, tal y como habías anunciado Se me previamente. pasan volando los programas. El año que viene tenemos que decirle a Miguel, que es el director general de Plaza, que nos los haga semanales. O que nos dé un poquito más de tiempo. Bueno, para charlar sobre lo eso es humano más y lo fácil, divino. Eso es más fácil, fíjate, eso va a ser más fácil. Mamen Monsoriu, eres un diamante. Y ya no en bruto, estás pulidísima. Oye, la voz la tienes bien hoy, ¿eh? Hoy la voz la tienes Pulida no bien. sé, pero erosionada un rato. Javier Hernández, muchas gracias. Pues como siempre, un placer. Gracias a ti no te piropeo porque ya lo he hecho antes, ¿eh? Fantástico. Gracias, Aitor. A la dirección de sonido estuvo Emilio Mena, yo soy Aitor Pilán de Guapo. Miguel. Guapo. Claro que sí. ¿Alguien le tenía que piropear? Sí. Bueno, hoy que tengo buena voz, dejadme que me disfrute y que me escuche. Como digo, soy Aitor Pilán de Miguel, esto es La Plaza de las Letras, nos puedes encontrar en Instagram y en el próximo capítulo cumplimos 30. Años no, ¿eh? Años todavía quedan unos meses. Nos hacemos mayores. Los que vemos el 30 en lontananza hacia atrás, lo disfrutaremos muy, muy fuerte. Ahora os digo el clásico que he elegido para la siguiente. ¿Cuál? Ahora os lo digo fuera de antena, si no, menudo spoiler. Off topic. Off topic. Gracias a todos por estar, por seguir y por aprender con nosotros. Gracias. Hasta pronto.